Y ahora, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más de el nuevo concepto que queremos que incorporen a través del taller, que es para qué sirven los cortes. ¿Qué es el corte en el dibujo técnico para el sistema Munch? Lo que vamos a tratar es observar y comprender la totalidad de los objetos, interpretar el plano de corte de un objeto, qué es lo que significa, qué es lo que es un plano de corte, por dónde pasa, qué es lo que está mostrando, por qué se necesita hacer un corte, comprender los volúmenes representados en el sistema Munch y obviamente prolijidad y atención. Vamos a arrancar un poco hablando de el concepto de corte en sí, para qué nos sirve a nosotros en lo cotidiano, incluso conocer los cortes o saber qué es lo que nos está mostrando un corte. Entonces, esta imagen, estas dos imágenes que estamos mostrando, es un poco para entender que lo que nos está haciendo un objeto, o sea, el corte de un objeto que podemos cortar, nosotros cuando cortamos una manzana a la mitad, lo que hacemos es ver el interior. Nosotros no tenemos forma de ver ese interior si no es mediante la realización de un corte. Y si no hacemos el corte no podemos comprender que tiene una capa que es de cobertura, que sería lo que sería la piel de la manzana, que tenemos en el interior de la manzana la carne o lo que sería la pulpa de la manzana, y que después tenemos un interior con las semillas. O sea, si nosotros no realizamos ese corte, no tenemos forma de saber cómo es ese objeto o esa pieza o esa fruta en este caso por dentro. Para eso nos sirven los cortes, para poder comprender y entender cómo está compuesto esa pieza o ese objeto o lo que sea en su interior. En el caso, por ejemplo, de lo que es la imagen de la derecha, a través de ese corte nosotros podemos ver que tenemos una planta, que tenemos una capa cobertora, que tenemos un tipo de tierra, que tenemos un drenaje y cómo es el espesor de la maceta. Si yo no hago ese corte, no puedo interpretar cómo son esas capas y esas composiciones por dentro porque no tengo otra forma de verlo. Entonces los cortes lo que nos van a ir mostrando es cómo es el interior de cada uno de estos objetos. Por ejemplo, yo puedo ver el corte de esta taza e interpreto el espesor que tiene la taza, interpreto cómo es el espesor y la forma de esta manija, interpreto que en su interior tiene un contenido de un líquido, interpreto cómo es la forma de perfil de ese plato. Lo mismo pasa con un termo. Yo puedo hacer el corte del termo y entonces puedo ver cómo están relacionadas y compuestas cada una de las piezas, que hay un resorte, que hay un interior, que tiene un cierto espesor con paredes, que hay un color en el exterior, pero que todo dentro de ese objeto hay un montón de piezas y de componentes que me están armando el objeto en sí. Lo mismo con la pava. Entonces los cortes dentro de lo que son piezas, mobiliarios, arquitectura o cualquier tipo de, digamos, profesión o oficio que necesite de este tipo de sistema de dibujo es para comprender cómo están armadas esas piezas, qué es lo que tienen esas piezas por dentro y qué dimensiones tienen y qué proporciones tienen con ese resto del todo. Para eso utilizamos los cortes. En el caso de los cortes arquitectónicos, como vemos acá, esto es un corte de una vivienda, donde tenemos una línea más gruesa y gris abajo, que eso sería, así es como se representa la línea de tierra y lo que sería la profundidad del suelo hacia abajo. Siempre se pone con una línea gris gruesa, que nos demuestra que ese objeto que estamos cortando tiene un apoyo. Está apoyado y emplazado en un terreno o algo, un terreno natural, que lo vemos a través de ese corte. Y como decía bien Ani antes, dentro de lo que son los cortes también vemos que hay diferentes valores de línea para identificarnos qué es lo que tengo que ver primero y qué es lo que tengo que ver después. Claramente nosotros lo primero que vemos es el corte de todas, digamos, lo que serían las losas y los muros. Entonces podemos entender que eso es lo que está conformando esa vivienda. Los cortes nos sirven para esto. Si yo hiciera una vista de esta casa, vería probablemente una pared y ventanas. Al realizar el corte puedo ver cómo son cada uno de los interiores de esta casa y qué es lo que
a través de la representación de los de mobiliarios y de un montón de objetos, puedo entender hasta incluso qué está pasando en cada una de esas habitaciones o sectores. Puedo entender que esto sería como una especie de gimnasio, puedo entender que este sería el comedor, que hay una escalera que lleva a este nivel superior, que hay un lugar de dormitorio, que hay un living, que hay un jardín. Para esto nos sirve un poco también la representación en cortes, para poder interpretar los espacios que no podríamos verlos de alguna otra forma. Hay muchas formas de representar cortes, vistas y este tipo de cosas. En lo que es arquitectura tenemos un lenguaje muy, muy amplio de representaciones y todos, si se fijan, por más de que son de diferentes lenguajes y diferente lectura, hay incluso hasta modelos 3D en corte, o hay modelos planos en corte, hay un montón de formas de representar esto. Todos nos están mostrando lo mismo. Todos nos están mostrando aquello que no podemos ver si no realizamos el plano de corte. Nosotros no podemos ver esos interiores, cómo se están compuestos y cómo se desarrollan las actividades o para qué están hechos esos interiores, si no podemos realizar ese corte y ver cómo está todo, digamos, representado por dentro. Los cortes mantienen proporciones y mantienen distancias y mantienen formatos, igual como vinimos viendo con el tema de la planta y las vistas. O sea, es el mismo sistema de representación, donde las proporciones son importantes, la escala es importante, sigue manteniendo todo lo mismo. Y lo que agrega el corte a todo esto que veníamos viendo es la idea de poder conocer cómo son esos objetos por dentro. Acá hay una representación de un corte arquitectónico más complejo, pero para que vean, lo interesante de esto es que el corte está representado en plano, con cada una de las medidas, con todas las piezas que componen. Bueno, acá con la ayuda de una foto de lo que es el edificio, eh, se le superpuso el dibujo en corte para indicar cómo está hecho este edificio. Son distintas maneras de representar lo que es el interior de un objeto o de un edificio, de distintas maneras para que sea legible y entendible. Acá utilizaron, en vez de dibujar una perspectiva, utilizaron una foto para que se entienda qué sector del edificio está representado su interior. Y bueno, lo que es, digamos, nuestra escala de trabajo, eh, vamos a explicarle cómo es el procedimiento para representar un objeto eh, en corte, un objeto de una escala como nuestro cubo en corte. Lo que hacemos es imaginar que cortamos el objeto por algún sector que nosotros queramos cortarlo para representar el interior de la manera, puede ser un corte vertical, un corte horizontal, puede ser de distintas maneras según lo que nosotros queramos representar de ese objeto. Entonces el corte se realiza mediante un plano imaginario que pasa por la pieza y lo divide en dos. En este caso, el plano de corte es ese rectángulo que se ve verde, transparente, imaginario obviamente, eh, que pasa justo por la mitad de la pieza. Es decir, que la pieza se divide en dos partes iguales, porque a la vez es un corte por la pieza que queda simétrico, es decir, las dos partes que quedan cortadas son iguales una de la otra. Y lo que yo voy a representar es una de esas mitades vistas eh, en vista, o sea, porque el corte que yo hago es vertical. Entonces yo lo que voy a representar, es decir, lo que voy a dibujar es lo que corto. Y se ve a la derecha cómo quedaría representado esa pieza cortada en vista y en planta. En planta yo lo que voy a dibujar simplemente es la línea del plano de corte, es decir, por dónde voy a cortar yo, lo dibujo con una línea entrecortada como si pasara una tijera por ahí, pero la pieza la dibujo entera, no dibujo la mitad. En planta se dibuja entera solo con la línea por donde yo voy a cortar, indicando hacia qué lado voy a mirar la vista. Y en vista voy a dibujar la pieza cortada, es decir,
la mitad de la pieza. Entonces yo en la vista veo el objeto por dentro. Veo que ese orificio que tiene en su cara superior llega hasta el piso, gracias al corte. Si yo no hiciera el corte, no sé cómo es ese orificio, no sé si llega hasta la mitad, si es solo superficial. Entonces yo cortando la pieza, sé que ese orificio circular llega hasta el piso de esa. Las partes de la pieza que tocan ese plano de corte se dibujan con una línea rayada 45 para saber eh, qué, qué parte del objeto yo estoy cortando, o sea, sacando. Ahí se ve acá en la perspectiva, la parte rayada es la que toca el plano de corte. Las otras partes de la pieza no tocan este plano de corte, por eso no se pintan rayados. Bueno, acá se ve lo mismo de otra manera, se ve el plano de corte pasando también por la mitad de esta pieza y se ve al lado la pieza ya cortada. O sea, se ve la mitad de la pieza representada y la otra mitad la saco. O sea, el objeto, con el objeto de conseguir claridad en los dibujos, se recurre a cortar. O sea, como decía Lu hace un ratito, yo quiero mostrar el interior de la pieza, por eso yo estoy cortando. Entonces yo en el corte veo cómo son estas perforaciones de los objetos. Si yo no lo corto, no lo sé y no se puede ver. En una planta o en una vista completa no se ve. Lo que nos sirve es eso, para ver cómo son los interiores de las piezas y también para poder comprenderlos. Eh, es una forma de dividir ese objeto y ver cómo es en su interior. Los cortes pueden ser, digamos, como estaban ahí, longitudinales o pueden ser transversales también. Nosotros ahora estamos mostrando cortes longitudinales, pero pueden haber de diferentes formas. Tal cual. Yo si corto de esta manera, vertical, yo lo que voy a representar en corte, es decir, lo que voy a representar como una pieza cortada va a ser la vista. Y si yo lo corto en el otro sentido, lo que voy a representar cortada es la planta. ¿Por qué? Porque yo voy a dividir el objeto en el otro sentido. Lo primero que hay que realizar es determinar por dónde voy a cortar el objeto. O sea, qué es lo que yo voy a querer mostrar y por dónde lo voy a cortar. Todo esto obviamente es imaginario solo para la representación. Entonces yo voy a imaginar por dónde tengo que cortar el objeto para mostrar lo que yo quiero mostrar. Entonces, defino el plano de corte, es decir, por dónde va a pasar mi tijera imaginaria por el objeto y en qué sentido, si vertical o horizontal. Una vez que elijo por dónde corto el objeto, hago imaginariamente la separación de las piezas. Entonces voy a saber qué se va a estar viendo en la vista. Entonces, en la vista se va a ver el objeto de esta manera. Y para representarlo, voy a hacer la vista y la planta. En la vista, como les decía, se va a ver un rayado, que es por donde el plano de corte toca a la pieza, y lo otro va sin rayar porque no es lo que no toca el plano de corte. Entonces yo, como les decía antes, se ve que el orificio circular llega hasta el piso de mi pieza. Eso lo voy a representar en una vista, pero en vez de vista se va a llamar corte. El corte va a tener una letra, una nominación, en caso de que haga distintos cortes en un plano para representar el objeto de distintas maneras, siempre va a tener una letra. Va a ser AA o BB, o sea, generalmente se ponen letras para nombrar al corte en la planta y en las vistas. Mediante las proyecciones, al igual que lo hacemos en el sistema Mosh para representar una vista, me ayudo para representar el corte. Traslado las medidas desde la planta hacia la vista cortada. Exacto. Si ustedes observan, lo que podemos ver
es que en mi planta, si yo traslado por medio de las líneas de proyección, que son las que se ven en color rojo, puedo ver dónde me coincide exactamente con el cambio de la pieza. O sea, yo puedo entender que esto que está rayado a 45 grados corresponde exactamente a un cambio de forma en la pieza, en la planta. Entonces puedo entender la relación entre lo que estoy viendo en la vista, en el corte, y lo que estoy viendo en la planta. Como siempre, las líneas de proyección nos sirven para mantener las dimensiones y ubicar, digamos, cómo puedo levantar esa vista a través de mi planta. Sí, una vez que tengo dibujado el corte, empiezo con el tema de la línea y de la nomenclatura del corte y del rayado. Mediante una línea entrecortada, yo dibujo en la planta por dónde va a pasar mi plano de corte. Y va a pasar justo por el medio, por la mitad de mi objeto, que es esa línea que se ve en la mitad del objeto en la planta. Y Sería el tiene dos número 2. flechas, claro, y tiene una flecha en cada extremo hacia un lado de la pieza. Es decir, que esas flechas me indican para qué lado yo voy a mirar la pieza cortada. Es decir, qué mitad voy a representar. Entonces yo decido que voy a representar la mitad en la planta sería lo que está arriba de la línea de corte. Y tiene una letra también en cada extremo para nombrar el corte y distinguirlo de otros cortes que pueda llegar a tener mi representación. En la vista del corte le pongo este nombre, corte AA, y rayo, con rayas a 45, qué partes de la pieza me tocan este plano de corte. Entonces yo dibujando esta línea en la planta por la mitad de mi objeto, me va a ser más fácil distinguir qué partes de mi pieza están tocando esa línea. Entonces las partes de mi pieza que tocan esa línea, las rayo a 45 para que sea más claro mi dibujo en corte. O se pinta de negro, que es otra manera de representar el corte. Siempre de alguna forma tiene que estar identificado por dónde pasó el plano de corte. O sea, digamos, normalmente o lo que se estima es que sea con rayas a 45 grados, pero también pueden representarse con valores planos como vimos antes. Como está en corte, va a ser lo que voy a tener más cerca de mi visión, lo que esté cortado, entonces por eso se representa más oscuro que el resto. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto con nuestro objeto, cortándolo por la mitad con un plano de corte vertical al objeto. Si ponemos el objeto en posición de la planta hacia arriba, pasamos un plano vertical justo por la mitad y el objeto quedaría dividido en dos partes. En planta quedaría representada el plano de corte con una línea de punto y raya, y esos triángulos vendrían a ser las flechas que me indican hacia dónde voy a mirar el objeto para representar, o sea, qué mitad de ese corte voy a representar del objeto. Y yo decidí que voy a representar la mitad que tiene el objeto, el prisma, en la planta apoyado. Y en la foto de abajo se ve el objeto realmente cortado, y la mitad que quiero representar en vista, según me indica la flecha. Y también le pusimos dos letras para identificar este corte. Si yo quiero identificar la otra mitad, voy a poner las flechas en el otro sentido, o sea, hacia abajo, y le voy a poner dos letras distintas para indicar que es un corte, que es una representación distinta. Es el mismo corte, pero es la representación de la otra parte de mi objeto. Exacto, lo que tenemos que comprender es que yo tengo mi objeto y, por ejemplo, quiero conocer cómo es el objeto por dentro. Yo no tengo forma de saber cómo es por dentro
cuando está de forma maciza, o sea, completa. No tengo forma de saber cómo es. Entonces, al dividirlo, yo puedo entender qué partes hay adentro y qué es lo que veo y qué es lo que no, qué es lo que tengo dentro de mi objeto, qué caras me quedan cortadas y qué objetos me quedan cortados y cómo. Entonces puedo observar cómo se compone ese objeto en su interior. Entonces ese plano de corte lo que nos va a servir es para eso, para saber cómo es el interior de nuestro objeto. En el caso del cubo es un corte, digamos, perpendicular y donde podemos ver que este objeto no es simétrico como todos los otros que veníamos mostrando. Nuestro objeto no es simétrico, no tenemos los mismos objetos de un lado y del otro. Entonces esto nos permite por ahí comprender un poquito más que si yo me paro desde este corte B que señalé en la planta y miro hacia hacia la parte superior de mi objeto, en el caso de la representación de la planta, voy a ver que tengo este prisma, que es el prisma número 1, ubicado en la parte superior. Tengo el interior de mi cubo con un grosor de pared. Si yo veo, esto tiene un grosor de pared. Y después tengo por detrás este otro objeto. Entonces, esto es lo que nos va a permitir ver ese corte, cómo está compuesto esto por dentro. Yo tranquilamente podría tener una pieza dentro de este cubo. Y esa pieza se vería únicamente a través de este corte. Entonces, lo que tenemos que ver es eso, es que estamos tratando de representar cómo es ese interior, cómo están compuestas las paredes de mi cubo. Había uno de los compañeros que había hecho el cubo en madera, que tenía un espesor de casi 1 centímetro, creo, no tengo forma de medirlo, pero por las imágenes se veía como que tenía un espesor bastante grande. En el caso de él, su representación de este espesor sería distinta. En mi caso, este espesor es de 3 milímetros. Entonces, mis paredes serían de este espesor. Para eso también nos sirve, para saber cómo está compuesto este cubo, qué espesor tiene estas paredes. Si yo cortara este cubo, el espesor de mi pared sería de 1 milímetro. Entonces tendría una representación de este prisma con pared de 1 milímetro, representación de este con pared de 3 milímetros. ¿Se entiende para qué es el cubo? O sea, para hacer los cortes lo que nos muestran también es cómo están compuestas las piezas. O sea, qué grosor de pared tienen estas piezas. Tal cual. Y también lo que se va a ver en este corte es que mi círculo calado en una de las paredes, en una de las vistas de mi cubo, no tiene, o sea, no llega a otra superficie del cubo. Es solo un calado superficial. Si yo no hago el corte, no lo sé, porque en la vista yo no sé qué es ese círculo. No sé si es que está dibujado o si es un círculo que perfora mi cubo de lado a lado o que llega hasta la mitad del cubo por dentro. No sé si está calado así como lo hicimos nosotros. Entonces yo mediante el corte voy a ver que mi círculo de la vista verde está simplemente calado en el espesor de uno de los lados de mi cubo. Y no es un cilindro que perfora el cubo por dentro. Exacto. O lo mismo para aquellos que solamente representaron el círculo dibujado. Si yo hubiera en este caso representado el círculo únicamente dibujado y yo hubiera hecho este corte, no tendría esta forma. Simplemente vería la mitad de un círculo dibujado y esta pared para mí sería entera. Esas son las cosas que también se pueden ir mostrando a través de un corte. ¿Qué operaciones tiene realizadas el objeto? ¿Cómo están compuestas las paredes? ¿Qué espesores tienen estas paredes para construir este objeto? Si yo cortara este cubo a la mitad, el espesor de pared sería de 1 milímetro y el de este sería de 3. Ahí ya tengo diferente composición de los objetos y puedo darme cuenta que este objeto es mucho más fino en cuanto a la construcción de sus paredes y este tiene paredes más gruesas. Eso también nos va indicando cuando nosotros hacemos cortes en distintos tipos de piezas, vamos a ir viendo que
tienen diferentes características. Por ahí tengo piezas que sean más finas, piezas que sean más anchas, piezas que sean más gruesas, con distintos materiales. Eso también es importante porque cuando nosotros hacemos los cortes de piezas o de objetos, vemos que están compuestos por distintos tipos de materiales, con distintos espesores, con diferentes características. Entonces nos permite entender cómo son estos objetos por dentro, que de otra forma yo no podría saber. Si yo tengo armado mi cubo así, no tengo forma de saber el espesor de esta pared, si yo lo veo de cualquiera de estas caras. Al hacer el corte, tengo forma de saber que esa pared tiene un espesor determinado. Bueno, y acá les damos cómo quedaría representado ese corte, esa vista en corte de mi cubo cortado. Vemos que se ve debajo de la planta, está dibujado el corte, se ve el espesor de mi cubo, según el material con el que lo realicé. Como es por donde pasa mi plano de corte, lo voy a rayar porque es el sector que toca mi plano de corte, es decir, lo que estoy concretamente cortando. Entonces eso se raya porque toca mi plano de corte. Se ve que en una de las caras de mi cubo, o sea, en la cara de la perforación del círculo, se ve que mi vista termina, o sea, que no es completa justamente porque está calada. Entonces voy a ver el círculo, el diámetro del círculo de perfil y sin rayar porque justo ese calado no está tocando mi plano de corte porque es un espacio vacío de mi objeto. Entonces yo mediante el corte, representándolo así, me doy cuenta que ese círculo está calado, que no está dibujado, porque si estuviera dibujado se vería la pared entera como se ve en la otra cara de la pieza que está entera, que no hay ningún calado ni nada. O sea, lo represento como un vacío porque justo por ese sector donde estoy cortando hay un vacío porque está calado ese sector de la cara del cubo. Eh, Se ve el prisma que está apoyado en la planta, se ve en vista, pero no lo rayo porque no lo estoy cortando, simplemente estoy pasando por al lado. Eh, y se ve que por detrás está el objeto que no se ve, que es el gris más oscuro, lo dibujo con una línea punteada porque no lo estoy viendo, sino que está por detrás de mi objeto. Entonces así quedaría representado el corte B de mi cubo, con la línea de tierra también, porque es una vista cortada, pero es una vista. Y, o sea, simplemente lo que se ve representado es básicamente el espesor del material con el que realicé el cubo y el círculo calado. Ahí vemos una foto del objeto realmente cortado para que se entienda con más claridad mi objeto real cortado y la representación. Si ustedes ven, la representación es igual que mi objeto cortado realmente, para que les sea más fácil también la realidad y el dibujo comparado eh, y no sea tan abstracto, digamos, todo esto que es medio ya de por sí complicado de entender. Sí, lo que estamos mostrando es precisamente esto que hablaba Ani, que si yo paso mi plano de corte por la mitad, si yo veo, yo voy a representar esta cara, donde se ve ese pedacito que falta en el corte BB a la izquierda, y corresponde a esto, a que yo no estoy pasando mi plano de corte por esto, porque esto está calado, o sea, no existe este espacio, es vacío. Entonces, por eso se representa la cara que está más atrás, pero sin cortar, porque yo no estoy pasando mi plano de corte. Mi plano de corte pasa por aquí. Entonces, solamente represento las partes que está realmente cortando. Esto que está más atrás se representa como pleno, por más de que sea curvo, se representa como pleno. Yo tomo mi punto de corte aquí y mi punto aquí, y tomo este punto de corte y este punto del corte. Y lo represento de esa forma, porque si yo lo veo de frente, yo puedo ver tranquilamente esto. Puedo ver qué es lo que está cortado.
Y a su vez tenemos por detrás el prisma número 2, que lo representamos con línea punteada porque es lo que está por detrás, es lo que no llegamos a ver, digamos. Si yo pongo mi corte, no veo el prisma 2, pero sigue estando. Entonces, como yo sé que está, se representa únicamente con línea punteada por detrás. Por detrás se representa una línea punteada para que yo sepa que detrás de eso que estoy cortando sigue habiendo más objetos. Y sigue habiendo un objeto que no está representado porque no está dentro de mi vista, pero que sigue estando más allá de que yo no lo vea. Y acá vamos a pasar un poquitito a lo que es la actividad en cuanto a cómo vamos a realizar la actividad de representación de un corte con respecto a nuestro objeto intervenido, que sería el cubo. Lo que tenemos que hacer es realizar ese plano imaginario de pasar una línea por toda esa mitad. Por ejemplo, si yo tengo mi cubo armado de vuelta, yo lo que hago es pasar, veo el plano y paso una línea por aquí, una línea por el medio de esta cara, una línea por el medio de la cara de abajo y una línea por el medio de mi vista C, creo que es esta, sí, de la vista C, que es la amarilla. Paso una línea por el medio de cada una de mis vistas y realizo el corte del objeto. Entonces lo que vamos a necesitar para representar y para hacer la actividad van a ser 2 hojas cuadriculadas, ahora les vamos a explicar bien por qué, un cúter, una regla o escuadra para tomar medidas, lápiz virome y marcadores negros marcadores negros como vinimos trabajando. Y lo que vamos a entregar es un dibujo técnico en sistema Monge de la planta del objeto con la línea de corte, como le veníamos mostrando. O sea, si yo estoy pasando mi plano de corte por este sector, tengo que dibujar en mi planta dónde voy a pasar ese plano de corte imaginario y representarlo como les estuvimos mostrando. Por dónde pasa esa línea de corte en la planta y otro dibujo de cómo es ese objeto cuando yo lo corto, qué es lo que estoy viendo cuando lo corto. Una vez que yo realicé la separación de mi objeto, sé que mi plano de corte pasa por este sector, lo identifico en la planta y después represento el corte propiamente dicho. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar esa línea a través de todo nuestro objeto, realizar un corte de nuestro objeto con, por ejemplo, un cúter o con la herramienta que consideren necesaria y realizar la separación y el plano de corte imaginario a través de esa sección que estamos mostrando nosotros. Luego lo que vamos a hacer, teniendo ese plano de corte, es realizar la representación. El paso 2 es realizar primero la representación de la planta. Hago la planta de mi objeto, identifico por dónde va a cortar, por dónde se va a realizar ese corte y hacia dónde voy a mirar. ¿Qué parte de eso que yo estoy cortando es la que voy a representar? Y eso se indica a través de la planta, que sería en este caso aquí, siempre en sistema Monge, se representa a través de la planta, que es la base de mi objeto, por dónde voy a pasar mi plano de corte imaginario y hacia dónde voy a mirar, que es la parte que yo voy a mostrar en esa vista o en ese corte vista que voy a realizar. Entonces, primero identificamos por dónde, realizamos el dibujo de nuestra planta y marcamos nuestra línea de corte identificando. Primero que tiene que estar escrito qué es la planta, tiene que estar realizada la línea de corte con línea de punto y raya, como se muestra en el gráfico de la izquierda, y identificar hacia qué lado voy a mirar de mi corte y colocarle el nombre. Sí, lo que ustedes van a mirar es el sector hacia el cubo rojo y violeta, hechos de la actividad de escala, porque la otra mitad cortada es la que les dimos de ejemplo de cómo se representa. Eh, Ustedes van a tener que representar la otra mitad que nosotros no dibujamos, que es
esa mitad, la de el cubo rojo y violeta, que es donde me indica la flecha, o sea, esa que tiene Lula en la mano, es la Esta mitad que sería. ustedes van a tener que dibujar en corte. Le van a poner AA de nombre, y la que nosotros le dimos como ejemplo, que es la otra mitad, es la BB. Esa ya está dibujada. Esa la hicimos para que les sirva a ustedes de orientación para hacer el corte AA, que es la otra mitad de mi cubo. Y el tercer paso ya sería representar propiamente dicho el corte de mi objeto. O sea, yo ya tengo identificado mi objeto por donde pasó la línea de corte, luego realicé el corte del objeto propiamente dicho, y ahora lo que tengo que hacer es representar ese corte que tengo de mi objeto. O sea, representar lo que veo una vez que lo abrí con medidas y proporciones como vinimos haciendo siempre. O sea, todos los trabajos los vinimos manejando en escala en 1 en 1. Esta representación del corte va a ser también en escala en 1 en 1. Recuerden que todas las partes que yo veo, por ejemplo, todo el espesor de pared del cubo principal, que es lo que estoy cortando propiamente dicho, tiene que ir con un rayado a 45 grados mostrando que es eso lo que realmente estoy cortando y por dónde pasó realmente el plano de mi corte. Entonces tengo que representar utilizar ese lenguaje de representación que es las superficies que son cortadas son las que van representadas con línea a 45 grados. Recuerden que cuando es una vista deben realizar la línea de vaso de tierra, cuando es la planta no lleva línea de vaso de tierra, únicamente las vistas. Y en el caso de los cortes también. En el caso del corte es como si uno estuviera cortando la mesa de apoyo. Entonces lleva una línea gruesa que indica dónde está apoyado ese objeto. Ese objeto no está flotando, está apoyado sobre algo. Esa línea de corte o de vista es la que me indica dónde está apoyado ese objeto. Es Lo que, importante que hagan este proceso de cortar la maqueta, de cortar mi objeto realmente y ponérmelo delante de mi hoja, así como se ve en la imagen, en esta foto que está el cubo cortado delante mío y mi hoja para dibujarlo eh, justo enfrente de mi objeto cortado, porque me va a servir de orientación para que mi dibujo esté bien representado. Eh, yo, si lo corto y corto la maqueta, voy a ver qué sector, qué piezas justamente estoy cortando, o sea, cuáles van a ir con rayas en mi representación. Voy a ver cómo veo la vista, la cara con mi círculo calado. Voy a ver qué otros prismas voy a tener en vista, si hay alguno más en corte, o sea, si hay alguno más que estoy cortando, entonces lo voy a tener que dibujar con rayas a 45. ¿Cuáles van a estar por detrás? O sea, de mi vista, que no voy a estar mirando directamente, pero sé que están, entonces las tengo que representar con línea punteada. Por eso es importante que hagan el corte real para ponerlo por delante de mi hoja donde voy a representar, donde voy a dibujar el corte. exactamente, la maqueta en este caso, como hicimos siempre, nos sirve de guía para tratar de comprender esto que es abstracto, que es el sistema Monge, que es una representación plana de un objeto de 3 dimensiones, cómo lo paso a 2 dimensiones, y a su vez cómo puedo a través de un corte interpretar su interior. Los cortes en este caso nosotros los estamos mostrando de forma completa de la pieza. Yo podría hacer simplemente un corte de alguna sección de mi pieza. Si yo, por ejemplo, quisiera mostrar cómo es únicamente este cubo, podría hacer un corte de este cubo. Lo representaría en la planta como directamente que pasa sobre este cubo y mostrar el interior de este objeto en particular. Lo que más debemos comprender acerca de los cortes es eso. Nosotros podemos mostrar los cortes en diferentes partes o secciones de nuestro objeto y lo que sirven es para eso, para poder interpretar qué es lo que hay dentro. Si hay algo dentro, si no hay nada dentro, si las paredes tienen un cierto espesor, qué espesor tienen, cómo están compuestas. Yo, por ejemplo, acá puedo ver dentro de mi corte
que tiene un cartón corrugado y que el cartón corrugado tiene una forma como está compuesta por dentro. Ahora no le vamos a pedir a nosotros que representen eso, nosotros vamos a tomar como si fuera un material completamente macizo, pero tranquilamente podríamos a través de ese corte ver cómo está compuesto ese cartón corrugado. Es como que cada vez que vamos ahondando más en la pieza podemos ir obteniendo más detalles. Lo que tenemos que entender es que el sistema Monge es eso, es una forma de representar detalles y composiciones de piezas. A través del corte, de las vistas, de la planta, nos da una integración o una vista general y completa de todos los objetos. Y podemos entender tanto cómo son por dentro, cómo son vistos desde arriba, cómo son vistos desde cada uno de sus laterales. Entonces está bueno saber esto porque podemos llegar a tener, por ejemplo, cortes de algún producto, de algún mobiliario, de algún objeto que vayamos a realizar, que nos permiten ver cómo es ese objeto por dentro, cómo está compuesto, cuánto es el espesor de por ejemplo, de alguna madera o de alguna pieza que tengamos que poner, por ejemplo, de una manija. Yo puedo saber a través de los cortes qué espesor tiene ese objeto. Lo que nos indican es cómo están compuestos por dentro y qué materiales llevan en muchos casos. Hay piezas que son más complejas, como veíamos en los planos de arquitectura, que por ejemplo tenemos en un corte que pasa a través de una ventana, entonces sabemos qué espesor de vidrio tiene esa ventana, qué espesor tienen los marcos, qué espesor tiene la pared y qué relación tiene todo ese conjunto en sí. El corte nos sirve para visualizar esas cosas que de otra forma no podríamos verlas representadas. Estamos siempre hablando de representación. Por ahí uno mirando una ventana se da cuenta que el espesor del marco es de 10 centímetros, que el espesor del vidrio es de 4 milímetros, pero son conocimientos que uno tiene. Ahora, si uno tendría que dibujarlo, ¿cómo lo dibujaría? A través de un corte uno puede representar ese perfil e indicar cómo es cada una de esas piezas, qué espesores tienen, qué materiales tienen y cómo están compuestos, como en esos cortes que veíamos antes arquitectónicos. Ah, buenísimo. Y Sí, lo es un tema representa. complejo de Exacto. comprender, por eso les pedimos que corten realmente la maqueta. Y les es más fácil a ustedes representarlo, teniéndolo enfrente de sus ojos, quizás es más fácil representarlo porque realmente lo estoy cortando y realmente voy a ver cómo se ve, y no me lo tengo que imaginar como Ah, realmente se Y lo, hace repre- en los planos. y lo, y lo represento así como están mostrando la imagen. Claro, Exacto. en Lo que vista. tiene que también que ver es que cuando uno hace el corte, uno no ve las profundidades, porque estamos hablando del sistema Monge. Yo no veo cómo son estas profundidades de las piezas. Yo lo que veo es la pieza en plano, en 2 dimensiones. Recuerden eso. Recuerden que lo que voy a ver es el contorno de mi cubo y la cara final de atrás. Todo esto, o sea, lo que son las paredes y lo que es la profundidad de la pieza, yo no la veo. Yo lo que veo es el espesor de lo que estoy cortando, o sea, el espesor de lo que sería la composición de las caras de mi cubo y la pared final de atrás. Como veníamos representando todo lo que es en sistema Monge, que no tiene profundidades ni volúmenes, sino que directamente son planos. Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando hagan la representación. Por más de que yo lo corto, cuando yo lo corto y lo miro, sí, veo que esto tiene una profundidad. Veo la profundidad de mi cubo. Pero tengo que interpretar que en sistema Monge no voy a ver esa profundidad. Lo voy a ver en plano, como está dibujado en el corte BB a la izquierda. Yo ahí no veo la profundidad de mi cubo, veo por dónde pasó el plano de corte y la parte posterior, digamos, de mi cubo. También recuerden que los que no terminaron de la actividad anterior, del valor de línea, o tienen algo que corregir, lo corrijan, porque es fundamental que se entienda esto para también aplicarlo en esta actividad y en las que vienen, o si es que hay más actividades, estaría bueno que lo realicen y si tienen dudas que nos pregunten para poder realizarlo correctamente. Es importante esto de entender las profundidades y cómo se representa. Exacto. Yo voy a tener que hacerlo por completo porque lo tenía armado al cubo, tenía todo re lindo, pero es verdad que mi hijo hermoso, bonito, querido del alma, que amo tanto, uno es lógico,
se agarró y me dijo una silla. Y yo tenía el cuadradito ahí, muy acomodadito ahí, ya lo estaba pegando. Y se me sentó arriba del cubo. No, Quedó cubo aplastado. es importante que traten de adquirir los conceptos y de interiorizarlos, más que nada porque en todos los oficios que trabajamos, ya sea carpintería, herrería, hormigonera, aluminio, nos basamos prácticamente en esto para poder entender las piezas y los objetos que tenemos que construir. Por ejemplo, para poder hacer un banquito, tiene que haber un plano o una representación que diga cómo es ese banquito, qué medidas tiene, incluso hay cortes, hay vistas, hay plantas. Eso es lo que a nosotros nos permite comprender ese objeto. Y más allá de que ustedes aprendan, digamos, físicamente cómo es esa pieza, cómo ensamblarla, cómo pintarla, cómo atornillarla y todo, nos interesa que también puedan aprender a leer y a interpretar ese plano, cosa de que si en algún momento alguien les trae algún dibujo de algo, ustedes puedan saber cómo es esa pieza con solo mirar ese dibujo. Lleva tiempo, no es fácil, es bastante abstracto y es un proceso. Pero lo bueno es que de a poco empecemos a incorporar esos conceptos y que cualquier duda que tengan puedan, digamos... Viste que, disculpa, sí. viste que ahora te venden los muebles desarmados para Tal que vos cual. los armes. Ya no comprás muebles armados como antes. No. Entonces, como vos decís, el plano te indica todo porque tiene un planito. Claro. Y vos lo vas armando. Te lleva un poquito de tiempo, pero lo armás. Exacto. Sí. De hecho, si hay alguno que estuvo en taller de aluminio conmigo, quizás recuerde que para comprender cómo se arma, se construye una ventana con perfiles, con distintos tipos de perfiles, teníamos en el taller una ventana realmente cortada, así como Sí, ustedes por la mitad. realmente van a cortar un cubo, cortada para ver cómo está compuesto esa ventana y qué perfiles lleva. Y ayudándose con la ventana cortada ahí en vivo y en directo, teníamos el planito con la ventana cortada para mostrar la forma de cada perfil, porque cada perfil es diferente, y cómo se ensamblaba cada uno de esos perfiles para conformar la ventana. Entonces teníamos la ventana cortada para comprender cómo se arma esa ventana y el plano con el corte de la ventana, la planta y la vista. Si no tenemos eso, no podemos comprender de ninguna manera cómo se fabrica esa ventana. Gracias a que tenemos los planos, podemos fabricar esas ventanas. Por eso es importantísimo, y así en todos los talleres, no solo en aluminio. Por eso es importantísimo entender el sistema MOSH, porque todos los objetos que construimos en el polo, todos los mobiliarios, cada objeto, cada ventana, cada puerta, está representada en planos, o sea, planta, vista y corte, porque sin el corte no entendemos los espesores, como les decía, la forma de cada perfil, cómo se ensambla, cómo se encastra, si va con tornillo, si va clavado, si va pegado, todo eso me lo muestra un corte. Por eso es importante que hagan este ejercicio para practicarlo concretamente en cada uno de los talleres del polo. Exactamente, porque en cada uno de los talleres van a tener piezas que ensamblar de alguna manera, con distintos espesores, con distintas formas, y para poder entender cómo se realiza, está bueno que sepamos, aunque sea, comprender este tipo de representaciones, que es una forma técnica de representar objetos. Pero bueno, por lo menos compartimos un tiempo juntos, nos mantenemos conectados, nos mantenemos activos, nos mantenemos pensando, aprendiendo y tratando de hacer cosas que nos sirvan a todos y desde nuestra parte darles lo más que podemos de nuestro conocimiento para que ustedes también puedan utilizarlo. Es creo, lo más lindo de todo este proyecto. Sí, lo que nos motiva es eso, que a ustedes les sirva y les sirva para ustedes, ¿no? Exacto. Sí, no solo Ustedes el nos aprendizaje, transmiten a nosotros y nosotros a ustedes. no Es solo así. el aprendizaje nos brindan, también compañía. En mi caso personal, yo que estoy solo,
es una compañía tanto el miércoles como los viernes, interactuar así, hablar entre personas. Exacto, o sea, más allá de todo el aprendizaje y de todo, somos un grupo, somos un equipo de trabajo, donde hay, digamos, o sea, estamos todos en conjunto compartiendo ideas, compartiendo el día a día y compartiendo más allá del trabajo, nada, como personas que participamos dentro de un mismo proyecto y dentro de un mismo ambiente, donde compartimos conocimientos y compartimos también lo que nos pasa a cada uno. Así que realmente estoy muy agradecida y realmente me encanta esta posibilidad de poder compartir esto con ustedes, de sentir que hay un ida y vuelta, porque la verdad que creo que todos los que estamos tanto en los virtuales como en el polo, es nuestra motivación de día a día, poder hacer esto. Así es como que, dice el refrán, nunca es tarde para aprender.